¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Estaba aquí aprovechando un momento, haciendo un café y quería compartir con todos vosotros un tema interesante que muy pocas veces se habla en el ámbito de la inmobiliaria, que son los traspasos de negocio. Concretamente, el tema de los traspasos de las cafeterías y demás. Bien, lo que quiero hacer es compartir con vosotros una operación que estoy manejando justamente ahora. Estoy preparando para su traspaso y os voy a dar el punto de vista desde el agente inmobiliario y desde el cliente, es decir, desde el servicio que tenéis que dar al cliente. Bien, tenéis que tener en cuenta varias cosas, y es que cuando hablamos de traspasos de negocio, lo que hablamos normalmente, voy a poner el ejemplo real de esta cafetería. Bueno, no es una cafetería, es un bar, restaurante, que además es interesante porque tiene una vivienda en el propio negocio, ¿vale? Lo que hace que, en cierta manera, si lo quiero destinar a una persona que quiere dedicarse al tema de bar-restaurantes, además puede tener ahí su vivienda, puede ser algo positivo, ¿bien? Pero esto no es habitual, a veces sucede, pero no es del todo habitual. Lo que quiero explicaros es la parte de gestión a nivel interno, de cómo lo podéis gestionar. Voy a empezar primero como inmobiliarios, ¿ok? El tema de los traspasos es uno de los puntos muy olvidados muchas veces, ¿ok? Es un punto que a veces no se tiene en cuenta, pero está muy bien porque existe muy poca competencia. A lo largo de estos años lo que he podido ver es que realmente las inmobiliarias, como están muy enfocadas en lo que son propiedades, viviendas, chalets y demás, no se centran tanto en este tipo de nicho, ¿ok? Y realmente existe un buen mercado porque hay mucha gente que está buscando traspasos, que buscan negocios y evidentemente tiene una vinculación directa con el inmobiliario porque todo esto supone tener un local en gestión y demás. Pero bien, básicamente lo que tienes que saber es la estructura de cómo se conforma ese negocio. En primer lugar, hay un contrato base, que es el contrato base de uso distinto al de vivienda. Bien, normalmente cuando se hacen contratos en vivienda son contratos que se rigen por la LAU, en el caso de Cataluña, en España, y en España se eligen por la ley de arrendamientos urbanos. Sin embargo, la tipología de este tipo de contratos en el ámbito de locales son usos distintos de vivienda, con lo cual son contratos que son un poco más atípicos y en ciertas partes, ciertas cláusulas son perfectamente adaptables, modificables, de libre pacto entre las partes, lo que hace que a veces se den ciertas casuísticas importantes que tienes que saber. Cuando tú vas a hacer este tipo de operaciones, tienes que saber lo siguiente. Es importantísimo que cuando vayas a firmar el encargo que vayas a firmar sea en exclusiva y además quede perfectamente reflejado los puntos que te voy a decir. En primer lugar, tienes que reflejar clarísimamente cuál va a ser el servicio que vas a ofrecer, es decir, en carácter de exclusiva, y que el servicio que vas a ofrecer va a ser localizar a un futuro comprador que va a traspasar ese negocio en las condiciones que vais a pactar. Hay que pactar las condiciones en el tema del traspaso, es muy importante, dejar muy claro cuál va a ser el precio que va a recibir la persona que traspasa, dejar muy claro cuál va a ser el precio que vais a recibir en concepto de comisiones, dejar muy claro cuál es el precio del alquiler que hay actualmente. Eso es importantísimo porque va ligado a la temporalidad del contrato. Es decir, si tú tienes un traspaso que vas a gestionar en el que piden, por ejemplo, 50.000 euros y al contrato de traspaso solamente le quedan 2 años, no vas a poder hacer esa operación. ¿Por qué? Porque la persona que lo vaya a traspasar, la persona que quiera comprar ese traspaso, no va a tener margen de amortización del negocio. Con lo cual, primer fallo, primer foco, tiene que estar en la temporalidad del contrato. Aunque sea de libre pacto entre las partes, el tema del precio del traspaso, tienes que saber que el tiempo es importantísimo. Es un factor principal
para la persona que va a traspasar. Y tienes que ver muy bien en ese contrato si la persona que lo adquiere en su momento puede cederlo o traspasarlo a un tercero, sin previa autorización del propietario o con previa autorización del propietario. Luego ahí hay todo un tema de comisiones y demás, que esto tienes que saber, en el cual normalmente la cláusula que se indica en temas de traspaso es que el propietario tiene derecho a un 15% es, sí, 15 o 20%, ¿ok? En este caso se pactó un 20% del precio del traspaso. Es decir, tú adquieres un negocio, el negocio lo adquieres, lo tienes un año y decides traspasarlo por 50.000 euros, ¿vale? En el momento de hacer el traspaso, 50.000 por el 20%, vas a tener que pagarle 10.000 euros a la propiedad para que te ceda y te permita hacer ese traspaso a otro tercero que va a adquirir el negocio que tú tienes. Por lo tanto, fijaos, como agentes inmobiliarios tenemos primero que ver el contrato, ver todas las cláusulas del contrato, qué es lo que dicen, para poder conformar el futuro modelo de negocio con la persona que lo va a traspasar. Y dentro de eso tenemos que cuantificar si ese traspaso es rentable o no es rentable, ¿ok? Es rentable o no es rentable en el sentido de que, primero, el precio esté acorde al precio de mercado y segundo, que ese precio vaya ligado a ese proceso de amortización para que la persona que lo adquiera pues sea factible y lo pueda amortizar. Como os digo, si yo tengo un traspaso de 50.000 euros y solamente tiene 2 años o factura un cash flow neto de 10, 15, 20k al mes, cosa que es poco probable en este tipo de negocios, y lo puedo liquidar prácticamente un año, año y medio, o directamente no es factible, porque si yo en 2 años, como la persona que adquiere el traspaso, le va a caducar el contrato y va a tener que renegociar con el propietario, se va a encontrar directamente que después el propietario puede decir perfectamente no, ahora el alquiler en vez de ser 1.900 o 1.800, como es el caso, te lo suba a 2.500, no lo vas a poder controlar. Por tanto, estas variantes son innegociables. Bien, en resumen, como agente, mírate el contrato, mírate la temporalidad y mira que el precio del traspaso esté acorde al precio. ¿Cómo medimos el precio del traspaso? Normalmente esto es algo que suele suceder y lo que te voy a explicar ahora. Mucha gente llega a mí y me dice, no, es que quiero traspasar el restaurante, el bar. Pues vale, perfecto. ¿Cómo te va? Fatal. Ya, entonces, ¿qué quieres traspasar? El problema. Eso es lo que quieres traspasar. Si tú traspasas un negocio, lo traspasas cuando está en un punto álgido, que tiene un fondo de comercio, una clientela, tiene un mobiliario, tiene una facturación, es cuantificable. Entonces, mucha gente llega cuando el negocio ya está muerto o está muriendo y lo quieren traspasar para quitarse el problema. ¿Es esto malo? No, pero hay que tener en cuenta que la persona que la adquiera le va a tener que hacer un cambio, un giro a lo que es a la situación para directamente después transformarlo en ese negocio para que sea rentable. Con lo cual, hay un fondo de comercio ahí que no es cuantificable y de esto te voy a hablar ahora. ¿Cómo se cuantifica el tema de los traspasos? En primer lugar, tienes que ver todo lo que hay. Material, si hay neveras, si hay género, todo el tema de maquinaria, todo el tema de mobiliario, cuantificar si eso es aprovechable y darle un valor. Después, el factor importante, en este caso es lo que os digo, el tema de la productividad y el fondo de comercio. Ese negocio que tiene, o sea, que me van a traspasar, realmente tiene fondo de comercio, tiene facturación, tiene flujo de caja neto. Sí, perfecto. Pues ese flujo de caja anual, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1, 1,5 o 2 veces EBITDA, dependiendo de dónde esté ubicado el local. Por ejemplo, es un local que está a las afueras de una población, que no hay un tránsito de gente, el local tampoco es que esté en un lugar súper céntrico y tal, vamos a multiplicar por 1, 1,5, ¿vale? Quiere decir que si ese negocio hace, me lo invento, pues 3.000 euros netos al mes, por uno, en un año serían 36.000. Podríamos cuantificar ese traspaso base de 36.000 más. Podríamos cuantificar de género, mobiliario y tal, unos 10.000 euros, 15.000, pues ese traspaso podría ser en torno a unos 50.000, siempre que el local sea aprovechable y demás, ¿ok?
esta sería una forma, por ejemplo, de empezar a establecer unas bases en los precios del traspaso. Pero si es un local que está ubicado en el centro de una ciudad, que está muy bien, que tiene buena rotación, que genera flujo de caja y que encima es un local difícil de conseguir por donde está ubicado, allá nos podríamos ir a 2 o 3 veces Evita. ¿Por qué? Que evidentemente tiene más valor. Y ese mismo local que está generando pues 30, 40k al año, si multiplicamos por 3 veces Evita, serían 120 como fondo de comercio. 120 más el posible inmobiliario, que en este caso es más grande y demás, podría ser 30k, el traspaso podría cuantificarse en 150.000. Ahora, ese dinero lo tengo que ver en proporción a la rentabilidad futura que le puedo generar de valor. Es decir, si voy a poder subir ese flujo de caja porque quiero hacer un negocio más innovador, eso es precisamente lo que estoy comprando como empresario. Estoy comprando ese flujo de caja posiblemente para hacerlo más grande a medio y largo plazo. Por eso se dice que cuando tú traspasas un negocio, tienes que traspasar realmente cuando está en el punto más álgido, porque es el momento en el que vas a poder vender más, vender mejor, y efectivamente la persona que la adquiera lo va a adquirir ya en un proceso que está álgido y lo va a poder reflotar todavía mucho más si todavía innova mucho más en ese negocio. Por eso que hay que saber diferenciar cuando te llega un traspaso, si realmente lo que te llega es un traspaso, es un problema. Si te llega un problema no pasa nada, pero hay que cuantificarlo con el precio del problema. Esa es la diferencia. Entonces, este tipo de operaciones para nosotros como agentes está muy bien. ¿Por qué? Porque realmente no existe mucha competencia. Hay muy pocos inmobiliarios que sepan gestionar este tipo de operaciones. Porque son más de carácter privado, hay que tener ciertos conocimientos, tienes que haber hecho ya alguno para conocer, porque por ejemplo luego hay temas como son temas de maquinaria, si existen máquinas o no. Si tú conoces un poco sobre el tema de la hostelería, sabes que estas maquinarias van ligadas a unos contratos que muchas veces se hacen con el proveedor y por tanto ahí se establecen una serie de préstamos que permiten pues, a la persona que lo tiene adquirir a cierta liquidez y eso va vinculado a unos contratos. Tienes que ver muy bien cómo está todo el tema de los contratos de esta maquinaria, porque si tú eres la persona que va a adquirir el traspaso, no te vayas a comer, o sea, no vayas a subrogarte en ese tema. Esto es muy importante que lo mires, ¿ok? Y también es muy importante que la persona que lo hace, que lo emite, sea transparente y diga, oye, mira, yo hice unos contratos con estas maquinarias, me faltan tanto, que sepas que la maquinaria me la voy a quedar yo hasta este tiempo, a partir de ahí la máquina va a poder ser tuya, la explotación y tal, y eso se tiene que renegociar también en el contrato. En una de las operaciones que hice, incluso llegamos a pactar que la persona que era que traspasaba bajaba el precio a cambio de que se quedaba la maquinaria y un porcentaje de la productividad de la maquinaria. Eso también lo puedes hacer. ¿Okay? Todo es, como veis, de uso distinto a la vivienda, se puede negociar, se puede establecer el libre pacto. Bien, y ya por terminar, sobre todo decirte que si vas a hacer este tipo de operaciones inmobiliarias, tienes que saber que es muy importante que el encargo que vayas a hacer, lo vayas a hacer en exclusiva. Bien, es decir, que tú operes como agente único. Si no lo haces así, créeme que vas a tener dificultades porque hay muchos flecos a atar y no vas a poder darle el servicio 100% como se merece a la persona que quiere traspasar, porque la persona que lo vaya a adquirir seguramente va a entrar en un proceso de negociación y si tú tienes ese local en abierto, esa persona va a ir pues, a la otra agencia, al otro profesional, directamente al que traspasa y efectivamente se te va a dificultar la operación. Por tanto, punto número 1, firmar ese encargo, ese mandato de gestión en exclusiva, dejando todos estos puntos bien reflejados. Punto número 2, inicias el proceso de comercialización y de marketing. Y cuando tienes a la persona que quieres, que está interesada en el traspaso, ya tienes toda la información para emitirla correctamente. Y desde ahí se inicia un proceso de negociación y es cuando ya, como tienes toda la información del contrato, tienes toda la información interna en términos de facturación, que esto además es de carácter muy privado de la persona que va a traspasar, no lo puedes estar dando a cualquier persona, y ahí ya puedes elaborar lo que son los contratos de traspaso, las notificaciones pertinentes al actual propietario del local para que sepa que se va a hacer esa gestión, sepa el carácter de que se va a hacer y sepa que va a recibir ese 15, ese 20% cuando toque. Esto es muy importante que lo sigáis así y por tanto quería dejar aquí grabado esta operación. Operaciones de traspasos inmobiliarios.
Y creerme que hay muchos puntos más que no puedo comentar ahora porque si no el vídeo quedaría larguísimo. Pero con esto te da la base necesaria para que puedas construir este modelo de negocio. Si quieres aprender a todo este tipo de operaciones, si quieres hacerte un auténtico experto inmobiliario y aprender sobre inversión inmobiliaria, te dejo en el primer comentario fijado el acceso a mi formación de inversión inmobiliaria, donde te explico 23 estrategias distintas de inversión y esta es una de ellas. No olvides suscribirte a este canal y pasa al siguiente vídeo para más información de la red. Un saludo y como siempre, Popo.